Hoy está aquí en la República.c el doctor Pablo Lucio Paredes, un experto económico de indudable calidad y solvencia y además uno de los más claros para explicar sus cosas. Doctor Pablo Lucio Paredes, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí, Jorge. A los tiempos, pero es un gusto estar aquí. Así es, a los tiempos. Muchas gracias, doctor. Creo que quisiera pasar primero de lo episódico a lo estructural. Pero la pregunta es, este momento, lo que está pasando, esta crisis económica que ya se empieza a manifestar, ¿es culpa de la caída del precio del petróleo o del fracaso del modelo correísta? A ver, yo creo que no es lo episódico, estamos ya yendo a lo estructural. Uh-huh. Mira, el problema de fondo es que subió el precio del petróleo. Al precio del petróleo le agregamos deuda, porque recordemos que el endeudamiento no empezó ahora con la caída del precio del petróleo. Empezó realmente masivamente en el año 2012, cuando el precio del petróleo empezó a estancarse, ¿no? O sea, no bajó, pero dejó de subir. Pero dejó de subir, y eso es como bajar. Claro. ¿No? Entonces le metimos a la economía todo ese dinero del petróleo y de la deuda. Y el tema de fondo es que eso generó actividad económica, pero no generó productividad. Y eso yo creo que es el tema de fondo que tenemos que entender en el Ecuador. ¿Por qué no nos explica así muy rápidamente la diferencia entre actividad económica y productividad? Si tú construyes una carretera o un aeropuerto que no tienen pasajeros o que no tiene autos que pasan por ahí, ha habido actividad económica. Le entregaste el dinero a una empresa, la empresa pagó sueldos, el que recibió el sueldo fue a comprar pan, o se fue a comprar un auto, o se fue a comprar una refrigeradora, lo que sea. Hubo actividad económica. Pero no hubo productividad, porque ese aeropuerto, esa carretera, no tienen ningún aporte a la calidad de vida, digamos así, de la gente. Y lo que hace, la productividad lo que hace es que producimos más y producimos mejor y producimos mejor calidad de vida sostenible. Entonces hemos tenido actividad económica y no hemos tenido productividad. Otro ejemplo es, a ti obviamente te afecta directamente, es toda esta gente que hay ahora en el gobierno para controlar, para apuntar. Cuando salga esta entrevista, evidentemente van a estar viendo, claro, y van a estar apuntando qué habrá dicho Jorge, qué habrá dicho Pablo Lucio, qué barbaridad habrán dicho. Y si encuentran algo, lo van a grabar y van a mandar a la Secretaría de Comunicación y alguien va a procesar. Y les darán a la legión de trolls para que nos insulten. Exacto. Entonces, todo eso es actividad económica. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene eso para la sociedad? Es más, no solo que en este caso no tiene utilidad, sino que tiene desutilidad, ¿sí? Porque hace que haya peor comunicación en el Ecuador, porque resulta que Jorge Ortiz obviamente sigue peleando por la verdad y por las cosas, pero hay otra gente que en cambio dice, no, ante todo esos trolls y los controles y todo eso, yo prefiero ponerme de lado, ¿no es cierto? Entonces incluso la calidad de la comunicación disminuye. Entonces hemos gastado dinero, ha habido actividad económica, no ha habido productividad. ¿Se podría decir lo mismo para que haya 30 y tantos o 40 ministerios? Eso es generar actividad económica, pero no productividad. Todo. Mira, hay un listado de cosas. Te mencioné carreteras, la ruta de Collas. Yo digo a la gente que cuando pase por ahí cerca, solo eche un ojo y apunte. Uh-huh. Y mire, ¿cuántos autos pasan por la ruta Collas? $200 millones. La refinería del Pacífico. ¿En qué está el proyecto de la refinería? En este momento, que yo sepa, tú estás más informado, porque yo sepa, incluso con los chinos el tema anda medio que no... En un enorme movimiento de tierra. Al menos $1.000 millones botados ahí, ¿no? El aeropuerto de Santa Rosa, el aeropuerto de Salinas, cuánta gente va, como te digo, lo que tú dices, los 30 y pico de ministerios, cuánto, y no es culpa de la gente, ¿no? Esto no es un tema personal, no es culpa de la persona que está trabajando ahí, es culpa de la tarea que le encomendaron, que es una tarea en muchos casos de control inútil, de regulación inútil, de sobreregulación, que en realidad acaba más bien frenando la actividad económica, no apoyándola, con lo cual no estoy diciendo que no debe haber controles o regulación, pero tiene que haber lo razonable. Aquí nos hemos pasado la raya. Entonces se puede hacer un listado de la cantidad de cosas que son actividad económica y no son productividad empresarial o productividad personal. Entonces lo que hizo el gobierno fue generar actividad económica sí que aumente la productividad. Lo que dio una imagen, claro, una apariencia de bienestar, claro. Pero la productividad se mantuvo baja. Claro. La pregunta es, lo cual hace que no sea sostenible. Pero si es que este momento repuntara el precio del petróleo, así por un mandrake aparece y sube el precio a $100 otra vez, superada la crisis, nuevamente volveríamos a una cierta impresión de actividad económica y nuevamente no tendríamos el impulso de la productividad. O sea, lo que está pasando en el fondo no está mejorando en nada, ¿sí? Pero lo maquilla la deuda y el petróleo.
Pero ahora que ya no tenemos el petróleo, ya el maquillaje disminuyó. ¿Qué maquillaje nos queda ahora? La deuda. Por eso nos estamos endeudando. No. Y el gobierno se está endeudando en cosas que vemos y en cosas que no vemos. Vemos los 750 millones de dólares que nos prestaron carísimo hace poco. Vemos la deuda china que sigue, bueno, un poco más, un poco menos, pero que sigue fluyendo. Vemos ahora el tema de los 1.000 millones de dólares o 1.000 millones y pico del IES que el gobierno ya no le va a dar. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa deuda ya no va a estar registrada. Entonces nos engañamos. Cuando veamos las cifras de deuda del gobierno diremos, no subió tanto. Sí, pero eso está endeudándonos para el futuro porque alguien va a tener que poner ese dinero en el futuro, pero es una deuda escondida. Con las empresas petroleras no se les está pagando toda la tarifa petrolera, una parte está yendo a una cuenta para pagarles en el futuro cuando se pueda, ¿no? Esa cuenta va a estar en la contabilidad de deuda, no va a estar en la contabilidad de deuda, pero va a estar ahí, etcétera. Entonces hay cosas visibles y cosas invisibles de endeudamiento que se están dando. O sea, por ahora estamos utilizando lo más que podemos el segundo maquillaje, que es endeudamiento. En esta palabra maquillaje, ¿el maquillaje va a bastar para que la crisis no se siente intensamente? No va a bastar porque este año necesitamos conseguir 12.000 millones de dólares, poco más, poco menos. Sí. Para tapar la verdad es que a esos niveles ya da lo mismo que sea 12.500 o 11.500. Claro. Entonces, cuando decimos más o menos 12.000 la realidad. De dinero bruto, ¿por qué? Porque de estos, ¿qué quiere decir bruto? Que de esos 12.000 necesitamos 3.000 o 3.500 para pagar deudas anteriores. Entonces, lo que nos queda es, digamos, 12.000 menos 3.000, 3.500, 8.500, 9.000. Eso sería necesario para tapar el hueco de la economía. No solo hueco fiscal, sino hueco de la economía, de dinero que no tenemos, ¿no es cierto? Y obviamente esos 12.000 millones no los vamos a recibir. ¿Por qué? No hay más posibilidad de más deuda. No, pues no se puede en esa magnitud tan grande, no vamos a lograr conseguir, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, pero hasta ahora ya van 6 meses de la caída del precio del petróleo y no vemos todavía así un impacto, es la realidad, no vemos un impacto masivo, digamos, de la crisis. Porque hay dos factores. En realidad yo hablaba del maquillaje y la deuda, pero en realidad la verdad es que tenemos un tercer maquillaje muy temporal, que es el uso de la Reserva Internacional. Sí, incluyendo lo que el propio gobierno al final tuvo que aceptar porque salió a la luz pública, es que parte de la reserva se le prestó al gobierno, que también es endeudamiento, ¿no? Claro. Pero digamos un endeudamiento que hay que ponerle en una subcategoría que es uso de la Reserva Internacional. Entonces probablemente desde octubre, que digamos empezó la caída del precio del petróleo, no sabemos exactamente, pero en realidad en la práctica hemos utilizado más de 4.000 millones de dólares de la reserva, ¿no? Entonces, 4.000 millones más la deuda, entonces estos 6 meses la economía todavía ha tenido financiamiento. Pero obviamente las reservas que utilizas ya no les puedes utilizar en el futuro. Es como si uno dice, ya utilicé mi cuenta corriente, bueno, ya utilizaste, ya no puedes utilizar 2 veces porque ya no hay. Entonces, ya las reservas no van a ayudar en el futuro, ya ayudaron, ya no pueden ayudar mucho más en el futuro, un poco más sí, pero no mucho más. Y deuda no vamos a conseguir en la proporción que se necesita para que no pase nada. Entonces, si ya no tienes el maquillaje petrolero, el maquillaje de la deuda va a ir poco a poco disminuyendo y ya se te acaba también el maquillaje del uso de las reservas. Entonces, cuanto más pase el tiempo y no se recupere el precio del petróleo, más nos vamos a dar cuenta que se está acabando el maquillaje. ¿A qué plazo estamos hablando? Probablemente en el segundo semestre de este año, es difícil saber porque no... Ya mismo. No, ya mismo, por supuesto. Desgraciadamente, sí, eso creo que, Jorge, hay que estar claros que las personas que hablamos de este tema somos ecuatorianos, queremos al país, estamos en el mismo barco todos, incluyéndole al gobierno en el mismo barco. Y entonces cuando decimos estas cosas, no es que las decimos con felicidad diciendo, ay, el gobierno de Correa se va a fregar. No es eso. Estamos hablando del país que nos importa, porque aquí estamos nosotros, aquí están nuestros hijos, estarán nuestros nietos, etcétera. Entonces no es un tema de... Claro. Lo que pasa es que el gobierno ha vendido la imagen de que solo el gobierno piensa en el bien del país y todos los demás queremos que fracase el país para que fracase el gobierno, lo cual es un disparate y una visión mentirosa y falsa de la propaganda del gobierno. Por eso yo creo que siempre hay que insistir en ese tema. Las cosas que decimos o hemos dicho, porque si nos hubieran hecho caso en algunas cosas, estaríamos mejor. Habría dificultades, pero estaríamos mejor si nos hubieran oído. ¿En qué cosas debieron haberle hecho caso? Bueno, mira, por ejemplo, cuando hablamos de que tenía que haber ahorros, ¿no es cierto?
Y el gobierno ha dicho, claro, esta gente que quiere esos ahorritos guardados y en vez de hacer escuelas, etcétera, nadie ha dicho que no se haga escuelas. Lo único que hemos dicho es guarde el 3 o 4% del presupuesto anual para un fondo de emergencia. Si tú quitas 3 o 4% del presupuesto, no puedes hacer escuelas, etc. No, claro que puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que hacer un poquito más ordenado, más priorizado, dejar de hacer cosas inútiles, pero igual podías hacer carreteras de escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Mire, 3 o 4% es como alguien que gana $1,000 al mes y tú le dices, haga un esfuercito de $30, $40 al mes de ponerle. Yo no digo que sea fácil, pero creo que sí lo podrían hacer. La gente además lo hace sensatamente. Obviamente la gente es más sensata que el gobierno. Claro. Sí. Entonces ese, por ejemplo, el tema de los ahorros. Cuando se le decía al gobierno... Sí. Ese 3 o 4% hubiera significado que tuviéramos entre 6.000 y 8.000 millones, ¿verdad? Incluso un poco más, porque poco mira, más. En promedio el gasto público, ahora es cerca de 40, pero digamos en promedio ha sido el orden de 30.000. 3-4% son 1.000. Sí, en 8 años serían 8.000, exactamente. Claro. Sí. 8.000 más lo que había. Más lo que había, Había 3. Casi sí, tres, con los fondos claro. petroleros había 3 y pico. O sea, el entonces, Ecuador hoy tendría, si el 10.000. gobierno no se hubiera gastado. Sí. ¿Se gastó la plata irresponsablemente el gobierno? Claro, se gastó irresponsablemente por lo que decíamos hace un momento. Podemos hacer un listado de la cantidad de cosas que no son productivas, ¿no? Entonces, si el gobierno hubiera hecho solo cosas de altísima productividad, hasta se podría discutir. Pero hay una cantidad de cosas por definición que son altamente inútiles e improductivas. Entonces, se ha malgastado el dinero. Entonces, te decía, un tema es el ahorro, ¿no es cierto? Se podía ver. Una segunda cosa es que cuando en el año 2010, por ahí más o menos, el gobierno se retiró de la mesa de negociación con Europa y le dejó a Perú y a Colombia solos, y el Ecuador dijo, yo voy a negociar solito porque yo voy a conseguir condiciones muy diferentes de ellos. Al final, al apuro, volvimos a la mesa de negociación y nos enmarcamos, incluso el término es ese, nos adherimos al tratado que había negociado con Perú y Colombia, ¿no? Pero lo único que se hizo es perder tiempo. Pero perdimos tiempo y entonces el gobierno dirá, bueno, pues si el resultado es el mismo, ya estamos embarcados. Pero no es lo mismo embarcarse en el 2010 que embarcarse en el 2014. ¿No? Te toma tiempo, incluso para la gente no era lo mismo decir, mira, desde el 2010 ya vamos planificando porque vamos a tener un acuerdo con Europa. No es lo mismo que recién en el 2014 decir, embarquémonos ya porque vamos a tener el acuerdo con Europa. Entonces ese es otro tema que se perdió mucho tiempo. Claro. El tema minero, a pesar de que yo no soy muy fanático de los recursos naturales, ni petroleros, ni mineros, porque creo que te generan una sociedad dependiente de dinero que cae del cielo y eso siempre es malo en la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos la minería. Cuando el gobierno sacó la ley minera, hace asimismo 3 o 4 años, se le dijo al gobierno, es una ley excesiva. Y el gobierno decía, no, sí es excesiva, pero es la ley más soberana, que cobra más regalías, más impuestos a las empresas mineras. ¡Qué bueno! Sí, pero resulta que no hay empresas mineras que aceptan eso, entonces estás aplicando un gran impuesto a cero. Entonces cualquier cosa multiplicado por 0 da 0, ¿no? Entonces no estás recibiendo recursos del Estado por ese lado. Capaz hubiera sido mejor hacer una ley más sensata, soberana, dura, todo lo que quieras, pero más sensata, y hubiéramos tenido ya desde hace 3 o 4 años minería en el Ecuador, y la minería también era un adicional en la economía, en fin. Como tú ves, hay un listado de cosas que dijimos, y no por molestar a nadie, no por nada, sino por sentido común. Pero claro, como el gobierno, todo lo que se dice es de enemigos de la patria, entonces el gobierno no oye. Claro. Además, el presidente es sabio, es perfecto, es infalible. Incluso, mira, el tema del seguro petrolero. Hay gente que habló de que por qué no se contrata un seguro petrolero. Claro. ¿No? Que no digo que sea fácil, porque sí cuesta plata, evidentemente los seguros cuestan plata, ¿no? Pero en realidad el primer seguro, y también es cierto que el Ecuador es un país complicado, ¿no? Porque al menos que yo recuerde, el primer seguro petrolero se lo contrató en el gobierno de Sixto, y luego los políticos en el Congreso enjuiciaron a la Junta Monetaria porque dijeron que ese dinero había sido mal utilizado y una serie de cosas, porque tuvimos la mala suerte en ese gobierno de que no cayó el precio del petróleo. Entonces es como si tú contratas un seguro de salud y no te enfermas. Claro. Entonces alguien viene y te dice malversación de fondos porque no se enfermó. Había que enfermarse, ¿no? Para cobrar el seguro de salud. Claro. Entonces, claro, no cayó el precio del petróleo, pero si hubiera caído, hubiera sido una muy buena operación. No cayó. Pero bueno, también se ha hablado de eso. Se le dijo al gobierno, ¿por qué no piensa en ese tema? Tampoco se lo hizo, ¿no? Entonces la verdad es que hay un listado grande de cosas que se han dicho de buena fe, pero el gobierno no oye, ¿no? Ahora, con todo esto, ojalá nos oiga ahora.
Tampoco creo, la verdad, sí, tienes razón, no creo. Es verdad. Con todo esto, doctor Lucio Paredes, caída del precio del petróleo, retraso en las negociaciones comerciales con los países que tienen mercados grandes, desaprovechamiento de sectores como el que usted mencionó, la minería. O el petróleo también, el propio petróleo. O el petróleo. Y finalmente caída del precio del petróleo. El paquetazo de las sobretasas arancelarias era inevitable y por lo tanto será positivo. Es inevitable dentro de la visión del gobierno. O sea, francamente, dentro de la visión del gobierno, que es una visión, yo no me toco a mí mismo, porque, por lo que tú dijiste antes, yo gobierno soy el que hago el bien. Todo lo que yo hago es el bien común, ¿no es cierto? En cambio, los demás hacen cosas que no son útiles para la sociedad. Entonces, dentro de esa filosofía es obvio que el gobierno diga, yo me voy a restringir poco y más bien le voy a cargar al privado el ajuste, y las salvaguardias es una forma de cargar el ajuste al privado, ¿no es cierto? Encareciendo los productos, prohibiendo, encareciendo lo que sea. Entonces, es una visión. Entonces, dentro de la visión del gobierno me parece que desgraciadamente es inevitable. Pero dentro de una visión, de un manejo ordenado, a largo plazo de la economía. Dentro de un manejo más razonable, lo que tú deberías hacer es hacerte la pregunta, a ver, ¿qué es lo que creció en exceso con el alto precio del petróleo? El gobierno. ¿Quién es el que ha generado una cantidad de actividades de baja productividad? El gobierno, ya mencionamos, ¿no? Entonces, quien debería hacer el esfuerzo el rato que cae el precio del petróleo es el que se benefició y generó una economía de baja productividad, que es el gobierno. Entonces, el gobierno es el que debería recortar actividades. Ahora, el gobierno dice, pero es que eso va a afectar a toda la economía. Es que si cae el precio, si cae tu ingreso, que afecta a la economía, afecta, por un lado o por otro. Claro. O sea, ¿y a quién le afecta? A la sociedad, a los ciudadanos, de una u otra manera, a unos o a otros, ¿no? Entonces la pregunta no es si es que va a afectar, porque de hecho va a afectar. La pregunta es, ¿dónde afectas con menos efecto en la productividad? Y entonces lo que tienes que eliminar son las cosas de baja productividad, que al gobierno le guste o no le guste. La verdad es que están concentradas en el gobierno. Es lo que hay que hacer, eliminar actividades de baja productividad. ¿Para qué? Para que al menos haya menos actividad económica, ojo, que de hecho la va a haber, pero al menos eliminas las cosas menos productivas. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, lo que mencionamos hace un momento. Habría que hacer una revisión de todo el gasto de inversión del gobierno, y así como ha construido la ruta Collas, que es inútil, o el aeropuerto de Santa Rosa, o lo que sea que es inútil, hay que preguntarse en las nuevas obras que tiene previsto el gobierno, cuáles son igual de inútiles. Porque no me van a decir que hubo algunas inútiles en el pasado y en el futuro no hay ninguna inútil. Claro. Porque además sería un problema de priorización. ¿También habría que recortar burocracia? Y por supuesto, habría que recortar eso que decíamos. Hay que preguntarse cuáles de las actividades que hace el gobierno son útiles para la sociedad. ¿Un maestro es útil? Por supuesto que un maestro es útil. ¿Quién va a discutir eso? ¿Sí? ¿Un controlador de la comunicación es útil? No es útil para la sociedad. Claro. ¿Sí? Entonces, que salga de la Senacom, de donde esté, y venga a trabajar con Jorge Ortiz, que hace algo más útil para la sociedad. Eso, por ejemplo, habría que hacer. ¿Sí? Tendrías que contratarle. Entonces, como eso, hay una cantidad de actividades de control, regulación, de cantidades de cosas que no son útiles, ¿no? Claro, trolls, espionaje, todo lo que quieras, tanta propaganda, cosa. pintada de calles, y luego incluso esos temas déjalos de lado. Actividades de regulación, etcétera. Claro. Sí. La cantidad de gente que anda controlando a las empresas hasta la última actividad que cumplen. Hay una cantidad de actividades inútiles que quitan productividad. En fin, se puede identificar eso de manera relativamente sencilla, pero el gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Doctor Lucio Paredes, tengo que hacer un corte. Por favor. Al volver quiero preguntarle en qué medida que el Estado recuperara el manejo del tipo de cambio podría aliviar o superar la crisis. Hacemos ese corte. No cabe duda que la dolarización adoptada hace 15 años ha tenido enormes beneficios para el país y para los ecuatorianos, sin duda. Pero en estos días se está mencionando que el hecho de que el gobierno no pueda manejar el tipo de cambio podría conspirar para resolver situaciones difíciles como la actual. Doctor Lucio Paredes, ¿qué dice usted al respecto? Que la dolarización ha sido extremadamente útil. Extremadamente útil. Sí, sin duda. A pesar de que hay que estar siempre conscientes y no engañarse de que toda acción económica, y la dolarización es una adición,
tiene pros y contras. Lo que pasa es que los pros de la dolarización son mucho más importantes que los contras, pero siempre hay que estar conscientes, hay pros y hay contras en todo, ¿no? Entonces, cuando alguien, como es el caso del gobierno, solo cree que la dolarización tiene lados malos, no está engañando. Y también es cierto, la gente que plantea que la dolarización solo tiene lados buenos, también no está engañando, tiene pros y contras, ¿no? Y ha tenido pros no solo para la sociedad ecuatoriana en general, sino para el propio gobierno. La política económica del gobierno se ha simplificado, ¿sí? Ha sido más fácil de manejar, se ha podido centrar en otras cosas porque la dolarización le ha ayudado a mantener la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria y una serie de cosas extremadamente importantes. Solo pensemos que si hoy, digo desde hace 6 meses, desde hace un año, lo que sea, tuviéramos tipo de cambio propio, digamos, que pudiéramos manejar moneda propia y tipo de cambio por él, ¿cuánto tiempo le estaríamos dedicando, igual que dedicábamos antes, no a producir, sino a mirar, va a subir el tipo de cambio, no va a subir, ¿qué hago? Me paso a dólares, compro dólares, no compro dólares, le pago a mis proveedores o no les pago para ganarme 1 o 2 meses de devaluación, de tasas de interés más altas, de inflación? Todas esas cosas desvían del hecho que realmente importa en la sociedad, que es producir y producir mejor, que es la productividad de la que hablamos. Estaríamos metidos otra vez en ese frenesí. El sistema financiero y la gente que está endeudada estaría haciendo las cuentas, caramba, quizás me endeudé en dólares y ahora el dólar está, digamos, el sucre se está devaluando, mi sueldo es en sucres, mi deuda es en dólares, y entonces ya empiezo a tener la preocupación de que no voy a poder pagar mi deuda porque cada vez aumenta más el valor de mi deuda frente a mi ingreso que no sube. Estaríamos inmersos otra vez en esa problemática que la vivimos durante tanto tiempo, ¿no? Y eso le quita energía, productividad, focalización de las mentes en la sociedad, empezando por el propio gobierno, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una economía inflada por el precio del petróleo y de la deuda, como empezamos la conversación hace un momento, ¿no es cierto? La verdad es que si el precio del petróleo se ha disminuido y el endeudamiento no va a permitir cubrir eso sino una cierta proporción, nosotros tenemos 2 posibilidades en la economía ecuatoriana. La una es mantener el tamaño de la economía ecuatoriana, pero ya no en base al petróleo y a deuda, sino a algo diferente. ¿Cómo? Y ese algo diferente es inversión privada, apertura al mundo, más exportaciones privadas, etc. Esa es una opción. Pero esa opción requiere un cambio radical de la visión del gobierno, de aceptar que el gobierno no es el motor de la economía, sino que los privados sean el motor, ¿no? Y yo no me estoy refiriendo a la reunión en Carondelet, ahí de un rato que se conversa y no sé. Yo me estoy refiriendo a un cambio de enfoque radical, claro, que nos diga, mira, vamos a pensar en que el Ecuador necesita ahora aumentar las exportaciones privadas en tanto, ¿sí?, etcétera, ¿no? Pero eso significa, por ejemplo, tratados de libre comercio, contra los cuales el gobierno ha hecho una campaña que los ha desprestigiado tanto. Así es. Que ya hoy son mala palabra. Significa eso, pero también significa incluso cosas más concretas y que uno pensaría que son más fáciles, pero rato no lo son. El gobierno acaba de hacer este mecanismo de drawback, que es la devolución de impuestos. Supongo que tú habrás conversado con alguno de tus invitados de ese tema, que es la devolución de impuestos, ¿no? Que es un mecanismo que ni siquiera es que le estás haciendo un gran favor al sector privado, lo que estás haciendo es devolviéndole algo normal, que es devolverle los impuestos, ¿no es cierto? ¿Cuál era el mecanismo antes? Ibas al SRI y le entregabas 10,000 papeles, ¿no? Ahora, igual que sucede en el Perú desde hace mucho tiempo, ahora lo vas a hacer más automático. Sin embargo, como el gobierno se resiste a eso de darle impulso al sector privado, porque siempre está pensando, estos son unos desgraciados que quieren hacer alguna maldad, ¿no es cierto? Entonces, el drawback, en vez de ser un mecanismo generalizado del 5%, es un mecanismo que si vendes a Estados Unidos es del 3%. Digo, no estoy dando la cifra exacta, sino, claro, no. Si es de los Estados Unidos es del 3%, si eres producto atunero es del 2,5%, si vendes zapatillas es el 4,5%, si vendes sombreros es del 5%, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Si vendes cuyes con papa y todo el platito de cuyes, 5%, no sé, ¿no? Entonces, incluso en esta situación en que deberíamos darle un impulso al sector privado mucho más decidido, no, siempre estás con ese tema de que un poquito más, un poquito menos voy a controlar, etc. Entonces hay una primera alternativa que sería tratar de mantener el tamaño y crecer el tamaño de la economía ecuatoriana en base a ese impulso privado. No se va a dar. No se va a dar. Se va a dar marginalmente, pero no se va a dar. ¿Hay alguna otra opción? Si no hay esa opción, la economía ecuatoriana tiene que achicarse. A no ser que te sigas endeudando masivamente y mantienes el tamaño como una persona mantiene a su familia en el mismo nivel de vida
girando la tarjeta de crédito. Dice, vea, ya perdí mi trabajo o perdí una parte de mis ingresos, pero no importa, le seguimos girando la tarjeta de crédito. Eso no es No es sostenible. No es sostenible. Es una tontería. No es una tontería, exacto. Entonces, tienes que achicar la economía. Ahora, ¿cómo achicas la economía? Haciendo lo que dijimos hace un momento, eliminando las actividades estatales de menor productividad. Y mira, otra cosa que hemos comentado también estos años, ¿por qué en el sector público los salarios para actividades iguales son 30, 40, 50, 60% mayores que en el sector privado? ¿Por qué? A lo mejor del gobierno le van a contestar porque en el sector privado pagan poco. Claro, pero los del gobierno, cuando son privados, digamos cuando emplean un chofer o un guardia, una empleada, ellos pagan lo que paga el privado. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué no pagan más? ¿Por qué no pagan como en el Porque ellos público? no pagan más. Claro, exacto. ¿Por qué no pagan? Porque en un caso es con su plata, en el otro caso es con la plata de todos, ¿no? Y la plata del Entonces, Estado se gasta. La razón es esa. Claro. No es porque el sector privado paga poco, porque ellos también cuando son privados pagan eso, sino porque es fácil pagar con la plata de otros, ¿no? Entonces debería haber un reajuste de salarios en el sector público. A la baja. A la baja. Yo no estoy hablando, y no crean que yo lo digo de mala gente. No, yo lo digo para que la economía ecuatoriana pueda pasar este bache. Y entonces si alguien por una función igual gana 30% más que otro, pues el que debería ajustarse a la baja es el que gana en exceso, porque lo hace con nuestra plata, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sé que todo es difícil, pero esa debería ser la receta. Ahora, si no hay esa receta, sí, entonces, claro, el gobierno dice, mira, como todo eso no se puede hacer, ni le puedo impulsar el sector privado, ni puedo hacer el ajuste fiscal, etcétera, entonces la solución que me quedaría y sería la más maravillosa es poder devaluar. Claro, porque hay que reconocer... suprimir la dolarización, claro, volver a tener emisión... Exacto, y devaluar. De manera que el gobierno tenga la maquinita. Sí, y devaluar la moneda. Con lo cual nos darían unos billetes que cada día costarían Así menos. es, por supuesto. Porque en sería una irresponsabilidad monstruosa. No tengo ninguna duda, dado que para una sociedad ineficiente y sobre todo poco indisciplinada como la ecuatoriana, la dolarización es un buen mecanismo. Porque alguien puede decir, bueno, pero ¿y por qué los chilenos no tienen eso? ¿Por qué los peruanos no tienen? ¿Por qué los alemanes no tienen? Así es, porque son sociedades más disciplinadas. Claro. Pero las sociedades indisciplinadas como Ecuador, como Venezuela, como Argentina y tantos otros, requieren que alguien les imponga esa disciplina y la dolarización es eso. Sin embargo, los alemanes no tienen dolarización, pero tienen eurización. Sí, claro. Porque tampoco tienen moneda propia, sino una moneda comunitaria. Claro, pero eso digamos por razones estratégicas, claro, porque podían vivir ellos con su propia moneda, ¿no? Claro. Entonces, el tema de una sociedad indisciplinada es que requiere eso. Entonces, ¿podríamos utilizar la devaluación como un mecanismo para achicar la economía en dólares? Sí, podríamos utilizarlo. Tendríamos ese pequeño beneficio temporal, pero estaríamos volviendo otra vez a la inestabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que podemos ganar en el corto plazo sería evidentemente una gran pérdida mirando a largo plazo. Ahora, si el gobierno no está haciendo ninguna de las dos cosas, o sea, no está dando un impulso decisivo, convencido al sector privado, ni está achicando, adaptando a la realidad del sector público, ¿estamos yendo irremediablemente hacia la desdolarización? Yo te diría que hay dos cosas. La una es el camino de la desdolarización, que podría empezar algún día, desgraciadamente, con el famoso dinero electrónico. Que ese es otro tema también que se habló cuando salió y se dijo, tal como está redactado, es una puerta abierta muy peligrosa. ¿Sí? Podría ser un camino, desgraciadamente podría ser un camino, empezar con el dinero electrónico, porque lo que acabamos de decir, que no me puedo endeudar, ya no voy a poder utilizar, o sea, masivamente, no voy a poder utilizar las reservas, etcétera, de pronto reemplazas eso con la emisión de dinero electrónico. Ajá. Y mientras la gente no reaccione demasiado ante el tema del dinero electrónico, tú puedes seguir metiendo ese dinero y lo que estás haciendo es generando nuevamente, acumulando problemas hacia un poquito más adelante, que es lo que el gobierno en el fondo busca, ¿no? Pateando el problema hacia adelante. Que el problema se vaya más allá. Podría ser por ahí. Por lo menos pasar el año 17. Y el otro tema, exacto, por lo menos pasar el 17, exacto. Asegurar un nuevo mandato para el señor Correa y para su gente. O para alguien, ¿no? O alguien del grupo, no sé. No, para el señor Correa va a ser. O si no, la economía misma sola se va a ir achicando. ¿Y cómo se achica la economía? A través de crecimiento económico negativo.
Es la otra manera como la economía se ajusta, ¿no? Ahora, me salgo un instante para hacer una pregunta que tiene más connotación política que económica. Si el gobierno no cambia el modelo e impulsa la actividad de los ciudadanos, la actividad privada, si el gobierno no reduce el sector público, si el gobierno está pensando eventualmente en desdolarizar para superar el problema, estamos hablando de un problema político, estamos hablando de un gobierno que por perpetuarse en el poder es capaz de manejar imprudentemente la economía y hacernos un daño a mediano o a largo plazo. Lo que se necesita para superar la crisis actual es cambiar el gobierno y volver a un manejo prudente de la economía. Mira, yo creo que el gobierno está actuando imprudentemente desde hace rato. Y como te decía, pero tenemos el año 17 como yo meta. sé, que además es un faro ahí que hace que la imprudencia sea mayor. Pero mira, eso no es un problema para el gobierno, aparentemente, puesto que la decisión sobre el tema de la seguridad social es un tema exactamente en esa dirección. Es un tema el cual tú estás diciendo, para yo no tener que darle dinero al IES, incluso para no querer inflar mi deuda con el IES, ¿no es cierto? Porque eso se reflejaría en índices de deuda que además ya van llegando al límite legal del 40%. Este año vamos a estar muy cerca del límite legal. Pero cosas como esto del IES hace que no se llegue porque se esconde la deuda. Se esconde la deuda. Sí, entonces no se llega. Claro. Sí. Entonces el gobierno hace algo que es de una enorme irresponsabilidad. Enorme irresponsabilidad. Porque desfinanciar, descapitalizar al IES. Porque lo que tú estás diciendo es, mire, cuando el IES necesite, que además hoy ya necesita, porque el sistema de pensiones en el año 2015 ya tiene un hueco entre lo que recibe y lo que paga. Pero el gobierno dice, no, porque si yo miro el IES en su conjunto y por aquí y por allá, no necesita. Bueno, pero lo que te dice es, cuando se necesite yo le voy a dar la plata. Ya. Y el propio gobierno dice, solo se va a necesitar dentro de 20 o 30 años. Dice el gobierno sorprendentemente, porque la mayor parte de cifras te dicen que hoy hay problemas y que el problema se viene en 12 años o 13 años o 14 años. Bueno. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que está diciendo? Yo sé que va a haber un problema en 20 y pico de años y ese rato el gobierno de turno tendrá que empezar a aportar. Pero lógicamente, si tú no has aportado durante 20 años y si recién ese rato empiezas a aportar, entonces vas a tener que aportar mucho más dentro de 20 o 30 años. Entonces lo que tú estás diciendo es, el gobierno, es decir, los ciudadanos, porque no nos olvidemos que el 40% no es dinero que da el gobierno, el 40% es dinero que damos los ciudadanos al gobierno para que le dé al IES, que es muy diferente, ¿no? Claro. Entonces los ciudadanos dentro de 20 años van a tener que poner mucho más dinero para ayudar al tema del IES, de la seguridad social en general. Entonces, en lugar de poner hoy 40%, en el futuro habrá que poner, digamos, el 80% por dar un número, ¿no es cierto? Claro. No es exactamente así, pero digamos, ¿no? Entonces, lo único que estás diciendo irresponsablemente es, vea, yo no pongo y al que le toque en 20 años que él ponga el doble. Que es un acto de irresponsabilidad. De enorme irresponsabilidad. Porque mira, esto es como lo del IES, es como si tú dijeras, mira, yo vivo bien, vivo tranquilamente, no veo ningún problema alrededor mío, entonces yo no voy a ahorrar ni un centavo para mi jubilación. Pero el día, cuando falte un año para jubilarme, ahí voy a empezar a ahorrar y a poner plata en una cuenta de ahorros para la jubilación. No alcanza. No alcanza. Claro. O tienes que poner en ese año una cantidad de dinero monstruosa para que te alcance tu jubilación. Entonces, cuanto más dilatas el problema, más difícil se vuelve resolverlo. Es obvio, simplemente sentido común. Si no pones hoy, tendrás que poner más en el futuro. ¿Quién tendrá que poner en el futuro? Los ciudadanos en ese futuro y el gobierno de ese futuro. Entonces, si Alianza País calcula que ya no estará en el gobierno en 20 o 30 años, entonces dicen, vea, ya no me toca a mí. Entiendo que Correa si quiere quedarse 20 o 30 años más. Todo lo hace para eso. Bueno, capaz que le está fallando unos añitos en el cálculo. Claro. Tengo que hacer un segundo y último corte, doctor Lucio Paredes. Parece claro que a medida que el país se va enterando de lo que en verdad ocurre, más allá de lo que nos dice la propaganda oficial, parece claro que el modelo correísta ha fracasado. El modelo del socialismo del siglo XXI. Habría que volver a manejos más ortodoxos de la economía, pero la ortodoxia liberal es antipática. También, aparte de que suena por lo menos antipática, también está en duda, está bajo objeciones. Quiero preguntarle al regreso si el manejo liberal de la economía es la solución para la prosperidad o hay que pensar en un nuevo modelo. Hacemos ese corte. Cada día está siendo más claro, al menos para quienes quieren ver la verdad y no seguir con la venda en los ojos, que el modelo del gasto excesivo, del endeudamiento, del derroche, del consumo desaforado,
está haciendo agua. Pero la solución es volver a avanzar hacia un manejo liberal, ortodoxo, austero. Doctor Lucio Paredes, ¿qué dice usted? Mira, en primer lugar, hay un trabajo famoso del profesor Dornbusch y el profesor Edwards de principios de los 90, ya son 20 y pico de años, en el cual ellos analizaban el Chile de Allende, el Perú de Alan García, yo le llamo Alan García el joven, ¿no? Y que si hubieran hecho eso después, le hubieran incluido también ahí Argentina de Menem, o sea, por igual, Argentina de Menem y la Argentina de los Kirchner, obviamente le hubieran incluido a Venezuela de Chávez, sin lugar a dudas, etcétera, ¿no? Y al Ecuador de Correa. Un poquito menos, porque el tema del petróleo pesa menos en la economía ecuatoriana. Okay. ¿No? Entonces, sin duda lo hubieran incluido, ¿no? En lo que ellos llamaban la macroeconomía del populismo, que es una macroeconomía muy sencilla que arranca con aplausos y termina con el retorno de los ortodoxos, que tienen que volver a poner, igual que en un hogar, tienen que volver a poner las finanzas en orden. Sí, eso que llamamos los ajustes y los ortodoxos, solo es gente que tiene que venir a poner otra vez orden en las cuentas que se han descuadrado, no es más que eso. Por eso son antipáticos, porque tener a alguien que viene a poner orden nunca es agradable. No. Claro, sobre todo si tienen que hacer recortes, ajustes. Nunca es agradable. Claro. ¿No? Pero digamos, ese es un proceso inevitable que se da y se ha dado en el Ecuador también, ¿no? Después de la fiesta de los años 70, la deuda, el boom y todo eso, volvimos luego a 10 años y pico de tener que ajustar la economía, no porque los que estaban ahí eran malvados, ¿sí? Sino porque era tal el desorden anterior que había que poner orden en la economía. Así es el ciclo en todos los países, desgraciadamente, ¿no? Y ojalá algún día aprendamos a evitarlo. Pero, digamos, no hablando simplemente del tema de poner orden en las cosas, sino de más de fondo, es si la visión liberal permite caminar mejor que la visión socialista. Y de eso no hay la más mínima duda, ¿no? Ni la más mínima duda. No hay la más mínima duda, porque si tú ves los países que han caminado el mundo, han caminado siendo liberales. Hay gente que dice, sí, pero los países de Europa nórdicos ¿son países socialistas? No, son socialdemócratas, son liberales. Son liberales, por supuesto. Con la preocupación social que los vuelve socialdemócratas. Por supuesto. Pero además, ¿por qué se pone la palabra social? Porque suena más bonito. Suena más bonito, claro. Suena más bonito. Pero son países liberales. Son países que caminaron gracias a abrirse al mundo totalmente, a tener una sociedad civil muy fuerte que controla al gobierno, a tener impuestos razonables y bajos y una intervención del gobierno muy razonable, etcétera. O sea, eso es el impulso que se dio. O sea, la sociedad es la que mueve, la gente es la que mueve a la sociedad, los individuos, sus organizaciones, las empresas, etcétera, que mueven la sociedad, y el gobierno es un apoyo para dar un entorno razonable a eso, ¿no es cierto? Eso es las sociedades liberales. Ahora, ¿qué pasó en esos países? Y obviamente cuando ya se volvieron más ricos, decidieron cobrar más impuestos, excederse en los gastos, etc. Y ellos también. Esos países liberales que exageraron en su lado socialista han vuelto atrás sobre eso. Solo hay que ver la historia de Holanda o de Suecia en los últimos 20 años para ver que se dieron cuenta que se les había ido la mano y han vuelto atrás a ser más razonables. Pero son países esencialmente liberales. Claro. Empezando por, yo te diría, el primer elemento fundamental del liberalismo, que es la apertura al mundo. Los países socialistas, ¿qué es lo primero que hacen? Cerrarse al mundo. Claro. Entonces, los países nórdicos, para empezar, son países abiertos al mundo, ¿no es cierto? Y segundo, son países de grandes libertades. Es el segundo elemento, empezando por la libertad de expresión, ¿no es cierto? Claro. Libertad de expresión, libertad de asociación, de inversión, de creación de partidos políticos. Libertad de pensamiento, libertad de hacer cosas que a otros que al conservador le parecen que son inaceptables. Pero una sociedad liberal parte del principio que tú puedes hacer lo que quieras mientras no afectes a terceros. Ese es el principio liberal. El principio conservador es no, yo determino cuáles son las libertades que valen y las que no valen, ¿no es cierto? Y cuáles actitudes valen y cuáles no valen. Liberal no. Liberal dice, mientras no afectes a terceros tienes derecho a actuar, ¿no es cierto? Esos son esos países, ¿no? Como te digo, una sociedad civil muy vigorosa, con transparencia, con sistemas de control, con una cantidad de gente que interviene en las decisiones. Esas son las sociedades liberales. Ahora, y esas son las que han funcionado. Ahora, hay quienes dicen que el liberalismo, que ha generado todas esas sociedades prósperas, es un modelo que funciona a las sociedades del centro.
pero no a las sociedades de la periferia. ¿Qué dice usted? Que no hay ninguna razón de pensar eso. No hay ninguna razón de pensar eso. Chile es una sociedad que ha avanzado en muchas cosas hacia mayor liberalismo, ¿no? En ciertas cosas. ¿Sí? Por decirte algo, el sistema de seguridad social chileno ¿es un sistema más liberal? Sí, lo es, por supuesto, porque te permite tener libertad, te permite escoger, al mismo tiempo es solidario. Al mismo tiempo es solidario, pero le permite a la gente escoger lo que hace en su vida. Claro. Bueno, ese es un sistema más liberal. Chile es un país tremendamente abierto al mundo, es un país mucho más liberal que la mayor parte de países de América Latina. Entonces, evidentemente, los países de América Latina también pueden ser más liberales, de eso no hay duda. Desgraciadamente, el liberalismo no ha tenido la capacidad de venderse bien. De venderse bien. De venderse bien. Ajá. Por eso es que, como decía hace un momento, incluso lo que son en el fondo liberales del norte de Europa han tenido que ponerse el nombre de socialistas para que les aguanten. Claro, evidentemente para un propagandista político es mucho más fácil vender el socialismo, sí, que ofrece cama, dame y chocolate, que el liberalismo, que dice usted puede conseguir mucho, pero con esfuerzo, con dedicación, con trabajo. Sí, con exactamente. Lo que le decía el otro día a alguien, yo escribí un artículo sobre Cuba el día sábado, que se llamaba Cuba políticamente incorrecto, porque ahora todo el mundo tiene que alabar y mi punto era que todo el mundo ahora tiene que alabar a Cuba, ¿no es cierto? Como Cuba ya volvió al redil, digamos, a las asociaciones internacionales, todo el mundo ahora solo puede hablar bien de Cuba. No, Cuba es una sociedad fracasada para los cubanos. Es una y hay que decirlo. Es una tiranía de 50 y tantos años. Hay que decirlo, claro. Hay que decirlo francamente. Entonces, que ha llevado opresión y pobreza a su gente. Exactamente, claro. Y entonces eso hay que decirlo. Pero yo le decía a alguien que me refutaba esto, yo le decía, no, vea, aquí hay una prueba bien sencilla en el mundo. Cuando la gente tiene, por cualquier razón, desgraciadamente, es una pena, pero tiene que salir de su país, ¿cuántos van a Cuba? Claro, nadie. Claro, si Cuba es un paraíso, como decían algunas personas que me escribían diciendo pues, que no se dan cuenta que Cuba es un paraíso, le digo, perfecto, es un paraíso. ¿Por qué la gente que sale de su país no va al paraíso? O a Corea del Norte. Sí. O a Vietnam o a Chile. Y Cuba está cerca, digamos, sales del Ecuador, es fácil ir a Cuba, el mismo idioma, etc. ¿Por qué la gente no va a Cuba? ¿Por qué la gente va a los Estados Unidos en primera opción? ¿Por qué va a los países nórdicos como segunda opción? Que es un problema por los idiomas, el frío y todo eso. Como tercera opción van a España, lo que sea. ¿Por qué no van a Cuba? Pero van a los países capitalistas. Y a las personas mismas yo les decía, que me escribían, les decía, usted mismo, si desgraciadamente tuviera que salir del Ecuador por cualquier razón, el Ecuador se va a destruir, hay una bomba que va a caer sobre el Ecuador, tiene que ir a algún lado, usted iría a Cuba. Claro, no. Entonces la gente me dice, no, es que ese no es el punto. ¿Cómo que ese no es el punto? Claro, en el fondo el punto es ese donde tú quieres vivir, ¿no? Usted vislumbra, y relativamente a corto plazo, un Ecuador liberal, es decir, un Ecuador con una economía ordenada que garantice prosperidad a mediano y largo plazo, y no solamente estos consumos desorbitados que dan una imagen de una prosperidad falsa y sin fundamento. Mira, yo creo que el Ecuador va a volver algún rato a tener que ordenar la economía. Pero eso no solo es del liberalismo. El liberalismo no solo es ordenar la economía, eso es lo que hemos conversado. Claro. Las libertades, la responsabilidad y otra cosa. Y yo creo que, mira, el gran mal que hacen los gobiernos socialistas como este, porque es un gobierno socialista, lo es. O socializante, por lo menos. No, socialista, sí. Mira, el gobierno que pone a todo gobierno que pone al gobierno, digamos, por encima de los ciudadanos, es un gobierno socialista. No hay que engañarse, ¿no? Pero el gran mal que hace es que le acostumbra a la gente a vivir del Estado, del gobierno. Ese es el daño más grave. Es más grave que si es que hay un déficit fiscal, que si te endeudaste un poco, si no te endeudaste. Más grave es que le acostumbras a la gente, al empresario, al ciudadano, a todos les acostumbras a esa mentalidad de vivir del Estado. Con lo cual, insisto, yo no estoy diciendo que no tenga que haber un apoyo del Estado a la gente que menos tiene, para que se eduque, para que tenga mejor salud, todo eso hay que hacer. Pero le acostumbras a la gente, a la sociedad, a vivir de las dádivas del Estado. Y el Estado es muy hábil para eso, porque te va creando todos los mecanismos para que tú te vuelvas dependiente y tengas que pedirle favores al Estado. Eso es el tema más grave, porque luego revertir esa mentalidad, las leyes las puedes revertir, puedes poner orden en las finanzas, pero revertir el facilismo es mucho más difícil, ¿no? Ese es el gran problema de estos gobiernos, revertir eso es más difícil, pero hay que intentarlo. Y siempre se puede, por una razón muy sencilla, y termino con eso, es que la gente en su vida diaria es liberal, y la gente entiende perfectamente el liberalismo en su vida diaria, porque en la vida diaria la gente sabe que hay que tener finanzas ordenadas, la gente sabe que hay que ser responsables, la gente sabe que hay que esforzarse, que las cosas no te caen del cielo, etcétera, ¿no es cierto? La gente sabe todo eso. Desgraciadamente los gobiernos, y sobre todo los gobiernos socialistas, pero la verdad todos los gobiernos, pero en particular los socialistas, te acostumbras a que a pesar de que sabes eso en la vida diaria,
el rato que sales un poquito hacia la sociedad dices, no hay que aplicar esos principios. El principio base tiene que ser que me den las cosas, ¿no? Y me den resolviendo todos los problemas. Entonces yo creo que ese es un gran problema, pero es una ventaja porque la gente tiene alma liberal. Y entonces ya tienes una primera materia prima, digamos, para eso, ¿no? A propósito de lo que usted decía, en los papeles del Federalista, alguno de sus 3 autores, creo que era Hamilton, decía, el gobierno que puede dártelo todo, también puede quitártelo todo. No es el mejor gobierno, aunque mucha gente pueda creer. Y recuerda tú que, más allá de todo lo que escribió, y que escribió cosas muy largas, pero en el fondo lo que decía Tocqueville de los Estados Unidos cuando él hizo las famosas visitas allá, claro, que además fue para chequear las prisiones, claro, no fue por otras razones. La democracia en América. Él fue para chequear el sistema de prisiones en los Estados Unidos y acabó escribiendo La democracia en América, que es un gran libro, demasiado largo. No, un gran libro, y habla sobre los Estados Unidos. Solo digo que podía. Sobre Rusia, que fue un poco el diagnóstico del siglo solo digo XX. que podía haber hecho algo más corto para que la gente le lea más. Claro. Pero en el fondo, ¿qué es lo que dice? La riqueza de la sociedad americana es la sociedad civil. ¿No es cierto? Ese es en el fondo el mensaje de él, ¿no? No el gobierno. Que no había en Francia. Porque en Francia era una sociedad monárquica, claro, ¿no es cierto? Entonces lo que decía es la fuerza, la pujanza de la sociedad civil que busca resolver sus propios problemas. Esa es la gran fortaleza de las sociedades liberales, ¿no? Y eso no ha variado, ni variará. Doctor Lucio Paredes, gracias. Muchas gracias. Siempre. Usted es un gusto. Un gusto hombre para mí, que sabe explicarnos muy bien los temas de la economía para que la Muchas gente gracias. los entienda, lo cual es hoy más necesario que nunca. Es el doctor Pablo Lucio Paredes, hoy aquí en la República.es.